Qué bueno que sigue con nosotros, ya estamos de vuelta. Estamos conversando con Mauricio Limón sobre la gestión ambiental en nuestro país. Y platicábamos, Mauricio, con respecto al tema de las competencias entre los distintos órdenes de gobierno y lo que implica en términos de descentralización. Hay otro tema que creo que es muy frecuente y que no me gustaría que dejáramos de mencionar cuando hablamos de gestión ambiental, que es la relación con el crecimiento y con la competitividad. ¿Tú con qué frase te quedas? ¿Con una idea de una gestión ambiental que no obstaculice el crecimiento o con un crecimiento que respete las características, los límites ambientales? Mira, uno de los problemas que no solo suceden en México, sino en muchos países, es de que la Secretaría no asume su propia responsabilidad. Es frecuente. Gobierno federal, Semarnat. Gobierno federal, Semarnat. ¿Por qué? Si tú hablas, por ejemplo, con el secretario de Turismo o la secretaria de Turismo, te va a decir, ¿cuál es tu misión? Fomentar el turismo. Con el secretario de Agricultura, Ganadería, ¿cuál es tu misión? Pues fomentar la agricultura y la ganadería. Y así con todas. Cuando hablas con la Secretaría de Medio Ambiente, ¿cuál es tu misión? Bueno, tratar de buscar la manera en cómo el medio ambiente no sea un obstáculo al desarrollo. Entonces, se asume de entrada una posición de inferioridad. Sí. Esa posición de inferioridad mental se vuelve una posición de inferioridad política. Y eso se vuelve a la hora de enfrentar el problema en una lucha de fuerzas, en la que a veces sale perdiendo el medio ambiente, o si sale perdiendo el desarrollo económico, es porque hubo una actitud de fuerza. Y en el fondo son la misma cosa, ¿no? O sea, desarrollo sin protección ambiental hoy en día da trabajo entenderlo. Es decir, se ponen en una situación de confrontación en donde va a perder uno. Y ya cuando pierde uno, pierden todos. Se trata de asumir la propia responsabilidad. Y esa responsabilidad de cuidado y conservación del medio ambiente tiene que ser, y puede ser, y lo ha sido en muchos ejemplos, ¿sí?, como un factor de valor agregado a la competitividad. Desarrollo ambiental o desarrollo económico o competitividad versus desempeño ambiental, en muchos países eso ya lo resolvieron. En México no lo resolvemos. Seguimos poniendo competitividad versus desempeño ambiental como un obstáculo, ¿no? Y por lo tanto es un obstáculo, por lo tanto es un costo y por lo tanto hay que tratar de ir lo menos que se pueda a Semarnat. Y cuando voy a Semarnat, que sea rápido, que sea barato, y trato de ejercer fuerza con las autoridades superiores para que me den mi permiso y me lo den rápido y bien. Esta situación de confrontación entre competitividad versus desempeño ambiental, en los países de primer mundo ya lo resolvieron desde hace muchos años. Y si tú ves en un cuadrante dónde están los países que tienen el más alto nivel de competitividad y el más alto nivel de desempeño ambiental, y son los mismos. Son los mismos, claro. De tal manera que eso es lo que hay que cambiar en México. Y por eso estos retos que yo planteaba van encaminados en el fondo a eso. Van encaminados, si tú tienes integralidad de trámites como lo han hecho los países de primer mundo, tienes un rediseño institucional que te cambie toda esta estructura ambiental, si tienes una actitud de servicio fundamentalmente, si tienes el uso de tecnologías de la información, capacitación, legalidad, participación ciudadana, con inteligencia, pues entonces vas a poder conjuntar un modelo, desde mi punto de vista, fracasado de nacimiento. Para esto es la SEA, que es la Agencia de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente en materia de hidrocarburos, que le conocemos. Está naciendo apenas. Que está naciendo, pero ya nació mal. Y yo creo que nació mal. Ya nació mal. Es un ejemplo de lo que no hay que hacer. ¿Por qué? Porque va a tener los problemas ya institucionales con los cuales ha nacido, esto los va a cargar por durante mucho tiempo. En todos estos países desarrollados, por ejemplo, no se le ha dado el tema de inspección y vigilancia a las mismas autoridades. Esto, por ejemplo, esto va a ser un problema. Van a tener disparidad de criterios e interpretación para el mismo proyecto. Claro, y al final que va a privar se va a volver una cuestión de litigio, ¿no? Ojalá que sea un problema de litigio, porque el problema en México es que los asuntos no llegan a los tribunales.
Y no llegan a los tribunales porque, en mi experiencia, los clientes no quieren pelearse con la autoridad. ¿Por qué no quieren pelearse con la autoridad? Desde el punto de vista legal, por supuesto. Porque la posición de la autoridad es caprichosa. Y entonces tienen miedo de que la hagan más larga, de que te la nieguen, de que vas a ir a un tribunal donde vas a tardar 2, 3, 4, 5 años y mientras tu proyecto parado. Entonces, esa posición de debilidad en materia de justicia ambiental hace que la autoridad se vuelva, digamos, muy prepotente frente a los que no pueden ser prepotentes y muy agachacabezas frente a los prepotentes que sí se ponen por encima de la autoridad. Ahora, ¿cómo resolver, por ejemplo, el caso de Dragon Mart, que se volvió emblemático, un intento de un megaproyecto, digamos, de inversión con características económicas, que luego, por cierto, también se volvió también un, digamos, objeto de la discordia desde el punto de vista comercial? En un cierto momento lo suspende la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dice no tiene las características que garanticen que no hay impacto en el medio ambiente, pero mientras tanto había ya un daño hecho. ¿Cómo hacer para que este tipo de cosas, estoy hablando de los grandes proyectos y pasa también con los chiquitos y pasa mucho, por ejemplo, en zona costera, en digamos, zonas muy interesantes desde un punto de vista turístico, que las manifestaciones de impacto ambiental no juegan esa función que tendrían que estar jugando, o la juegan a medias o la juegan tarde? ¿Cómo resolvemos este problema? No tiene que ver con el instrumento de política ambiental, tiene que ver con que el que juega tarde y juega a medias es el funcionario. En el caso de Dragon Mart, a final de cuentas intervino Profepa porque un juez lo ordenó. Un juez, o sea, ya tuvo que ir y volver. Tuvo que ir y eso pasó mucho tiempo. Cuando ya había denuncia popular sobre el caso y habían ido Profepa y había dicho que no es forestal. Cosa bastante extraña. Y luego, por órdenes de juez, terminó yendo y con bombo y platillo dijeron que la habían clausurado. Pero había sido a reacción de un juez. ¿Cómo minimizas ese tipo de riesgos para no estar a expensas de un funcionario incapaz o eventualmente corrupto? Con observatorios ciudadanos y participación ciudadana y transparencia. Por ejemplo, en España, el Observatorio Ciudadano de Zona Federal Marítimo Terrestre es tan fuerte que ha cambiado leyes, que ha metido a funcionarios a la cárcel, porque ha habido historias de terror en materia de zona federal y de playas en España. Por eso uno de los retos es la participación ciudadana libre e informada, porque es muy fácil acallar a las comunidades. La tentación por acallar a las ONGs a base de dinero es muy fuerte. Incluso las ONGs, claro. Claro. Y hay ONGs que se dejan, hay ONGs que no, por supuesto, ¿sí? Pero eso es muy tentador. Como hay funcionarios, también creo que hay que decirlo, y Semarnat, por ejemplo, tiene una gran cantidad de funcionarios honestos, comprometidos y capaces, pero también hay lo otro, ¿no? Claro, claro. Son diseños que al final de cuentas hay personas, ¿no? Y la tentación a la corrupción es la que hay que ir reduciendo. Y no se puede dejar solo en la cualidad moral de los funcionarios, lo cual es, por supuesto, es elemental, sino generar los instrumentos que vayan reduciendo el riesgo. Y uno de esos son tecnologías de la información. Porque si tú haces un trámite en línea, ese trámite va a estar estandarizado y va a ser igual que lo resuelva un delegado que lo resuelva en oficinas centrales. Por ejemplo, ¿desde cuándo hemos luchado por una manifestación de impacto ambiental en línea? ¿Qué está deteniendo este tipo de mecanismos? Pues la firma electrónica, que ya llevan 4 años tratando de resolver un problema de firma electrónica. Pero, por ejemplo, ese trámite, si tú ya sacas la manifestación de impacto ambiental en línea, entonces simplemente el formato, el diseño, la manera de trabajar, esa misma mía, va a ser igual para oficinas centrales que para cualquier delegación. Ya eso te empieza a estandarizar, porque las formas en cómo van a trabajar los consultores va a ser, por lo menos, muy parecida. Por ejemplo, los certificados fitosanitarios ya están en línea y a pesar de que se ha detectado casos de corrupción de promotores, el sistema los ha detectado y eso es bueno. Claro. Entonces,
Los certificados fitosanitarios, que ya tienen muchos años trabajándose y que están en línea, precisamente han permitido abatir considerablemente el tema de la corrupción, porque el sistema está implementado de tal manera que en caso de que se dé, sea fácil detectarlo. Y así hay otros trámites en materia forestal. Desgraciadamente, el más taquillero desde el punto de vista político, que es el cambio de uso de suelo forestal, no lo está desde el punto de vista de trámite en línea, como los otros trámites que sí tiene, y es un dolor de cabeza. Es muy frecuente que te nieguen y cada vez le inventan más pretextos para negar un trámite de cambio de uso de suelo forestal. Que por otro lado, pues es claramente un área vulnerable desde un punto de vista y a veces ambiental. con razón y a veces sin razón. El problema es de que es tanto que ya la animadversión es generalizada. Así es. Entonces yo creo que este trámite en línea te va reduciendo observatorios ciudadanos. Observatorio, trámite en línea. Tenemos que cerrarlo, nos están haciendo señal que se acabó el tiempo. El tema da evidentemente para mucho, pero creo que ahí hay unos puntos importantes puestos sobre la mesa. Yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros tu experiencia, tus puntos de vista, Mauricio. Muchas gracias, muy amable. Gracias a usted también por habernos acompañado. Lo esperamos en nuestro próximo Café de Altura.